vamos a hacer un repaso brevemente por tres funciones que en realidad son las denominadas funciones más básicas de lo que es finanzas, ¿sí? Yo no, obviamente no soy experto en finanzas, sí, obviamente tuve en la facultad y demás algunos conocimientos, pero no vamos a profundizar mucho en lo que es finanzas en sí. Sí me interesa que conozcan la beta que tiene Excel para ofrecer, digamos, a distintos cálculos financieros, ¿sí? Como parte por ahí de algún tipo de análisis de rendimiento de una inversión o demás, ¿sí? ¿Para qué van a servir estas funciones que vamos a ver ahora? Sí, básicamente nos van a permitir evaluar lo que es la rentabilidad, ¿sí?, de un proyecto de inversión. Siempre vamos a hablar de proyecto de inversión o de inversiones cuando tocamos este tipo de funciones, ¿sí? Nos van a permitir obviamente comparar diferentes tipos de opciones de inversión, ¿sí? O, por ejemplo, considerar lo que se denomina el valor del dinero a lo largo del tiempo, ¿sí? Es decir, qué uso le daría ese dinero, qué inversión o qué potencial tiene ese dinero a medida que digamos, va fluyendo, ¿sí?, en el tiempo. Y por último, obviamente lo más elemental, medir el rendimiento de una inversión, es decir, la viabilidad y la factibilidad de poder desarrollar un proyecto de inversión, ¿sí? Básicamente vamos a ver tres funciones, ¿sí?, que son pago, TIR y BNA, ¿sí?, o BAN. Algunos lo conocen como BAN, pero en Excel está codificado como BNA, ¿sí?, que es el valor neto actual o valor actual neto, que es más conocido en el mundo de las finanzas. ¿De qué van estas funciones? ¿Sí? Básicamente, la función pago, ¿sí?, si mal no recuerdo, la habíamos tocado, no sé si en un directo o en algún video, pero la habíamos explicado junto con la antítesis, que es la que calcula la tasa de interés, ¿sí? Pero en este caso vamos a calcular el monto, ¿sí? Básicamente la función pago lo que nos va a determinar es, fíjense que dejé la cuestión teórica para que lo tengan en texto y lo puedan leer mientras voy explicando. Pero básicamente lo que dice, lo que nos va a generar es eso, es calcular el pago de un préstamo, ¿sí?, basado en pagos y tasas de intereses constantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función pago no trabaja con intereses compuestos, intereses vengados, amortizados, ¿sí? No vamos a trabajar con tasas de intereses avanzadas, ¿sí?, simplemente con una tasa de interés que se mantiene constante en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular cuánto tenemos que pagar? Si vamos a hablarlo en términos obviamente más corrientes, ¿sí?, no tan técnicos. ¿Cuánto tenemos que nosotros pagar, ¿sí?, o desembolsar, ¿sí?, en función de la cantidad de cuotas que tengamos que pagar de ese préstamo, ¿sí?, o inversión que hagamos, ¿sí?, y en función de una tasa de interés específica y constante que definimos al inicio, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a arrancar con tres aspectos elementales que son, digamos, los más importantes para poder construir esta función de pago, que son la tasa de interés, es decir, tenemos que conocer cuál es la tasa de interés que nos van a cobrar, ¿sí?, por ese préstamo, ¿sí?, que nosotros estamos solicitando, la cantidad de cuotas, ¿sí?, que vamos a tener que desembolsar, ¿sí?, justamente en el transcurso de un determinado tiempo dado, ¿sí?, y el valor actual, que básicamente el valor actual va a definir el valor de lo que nosotros solicitamos como préstamo inicial, ¿sí? Después tenemos dos opciones, ¿sí?, dos argumentos opcionales, que son el valor futuro. Sí, el valor futuro en realidad, véanlo como el saldo, digamos, en efectivo, el saldo que nosotros queremos lograr, ¿sí?, tener después de efectuar el último pago, ¿sí? Por lo general, el valor futuro suele ser cero. Lógicamente, porque nosotros cuando terminamos de pagar, digamos, la idea es pagar y saber cuándo terminamos de pagar y quedar en cero, ¿sí? O sea, no quedar ni debiendo ni a favor, ¿sí? Entonces se suele utilizar un valor futuro cero porque, digamos, generalmente uno cuando pide un préstamo quiere saber cuándo lo termina de pagar por completo y está en ese momento cero del pago, ¿sí? Pero, por ejemplo, si quisiéramos que el valor futuro de esa inversión o ese préstamo, por ejemplo, queremos que al finalizar todos esos desembolsos de pagos nos quedase algo más de dinero, podríamos colocar un valor futuro adicional. Por ejemplo, si quisiéramos que nos queden 500, vamos a hablar de moneda en pesos, si queremos que nos queden 500 pesos futuros, colocaremos un 500 en valor futuro en ese argumento, ¿sí? Pero normalmente se utiliza el cero porque la idea es justamente lo que les decía, que cuando uno desembolsa o digamos, empieza a pagar un préstamo, quiere saber cuándo pagó y se quedó en cero de ese préstamo, ¿sí? Y vencimiento básicamente es si nosotros queremos que ese pago sea al final, ¿sí?, que es una codificación lógica, es 0 o 1. 0 sería para un pago al final, ¿sí?, o omitido obviamente, o un pago al inicio, ¿sí?, de cada cuota, ¿sí? Obviamente por eso varía
varía el interés en función de cuándo se paga, ¿sí? Por lo general siempre es el pago al final de cada digamos, una vez que pasamos terminamos de ese valor, de esa cuota, o digamos ese periodo de tiempo de la cuota, ahí efectuamos el pago, que sería el defecto por defecto como lo quiere tener Excel, ¿sí? Entonces, ¿cómo utilizamos esta función? Fíjense, vamos a colocar pago, ¿sí? Vamos a colocar primero la tasa, ¿sí? En este caso la tenemos en la celda B3, que es el 10%, ¿sí? Luego vamos a colocar la cantidad NPER, que sería la cantidad de cuotas, ¿sí? En este caso vamos a utilizar 2 cuotas de pago, ¿sí? Vamos a hacerlo bastante simple. Luego vamos a colocar el valor actual, que sería 1000, que sería el valor inicial que nosotros solicitamos como préstamo, ¿sí? Y por el momento vamos a cerrarlo y vamos a ver qué nos devuelve esta función así, ¿sí? Fíjense. Básicamente lo que nos va a devolver, sí, es un valor negativo, por eso está colocado en rojo, que es la cantidad de dinero que tenemos que desembolsar, ¿sí? Por cuota, ¿sí? En este caso tenemos que pagar 2 cuotas, ¿sí? Entonces, finalizando ese periodo, vamos a estar completando ese préstamo inicial con la tasa de interés que nos recarga, ¿sí? Por mes al final de cada cuota, ¿sí? Es decir, que si pedimos a modo grosso de hablado, si pedimos 1000 pesos de moneda, lo queremos pagar en 2 cuotas con una tasa de interés del 10% mensual, tenemos que hacer un desembolso de 576,19 por mes, ¿sí? O por cuota, ¿sí? En este caso mes cuota, se entiende que la idea sería mensual, pero bueno, es cuota porque no necesariamente tiene que ser mes, puede ser una cuota distinta de un periodo de tiempo que nosotros definamos para el pago, ¿sí? Pero bueno, esa sería la idea inicial, ¿sí? De esta función. Si colocásemos un valor futuro con el que querríamos quedar al finalizar, ¿sí? El proceso, si colocamos por ejemplo 500, obviamente que vamos a agregar ese valor, ese argumento opcional, ¿sí? Del valor final, y obviamente el desembolso mensual va a ser mayor, porque la idea es acumular un poco más de ese pago para después quedarnos con ese sobrante de valor futuro que nosotros queremos definir una vez que solicitamos ese préstamo, ¿sí? No es muy común hacer esto, pero sepan que se puede realizar con la función, ¿sí? Bueno, y vencimiento lo que cambia obviamente es la disparidad de la diferencia de lo que es la tasa de interés, si se aplica al principio del inicio o al final de la cuota, con un cambio que va a generar en el interés, en la cuota de interés de cada periodo, ¿sí? Pero bueno, eso sería la función pago, ¿sí? Nos devuelve el monto de lo que tenemos que pagar, ¿sí? El pago de un préstamo basado en los pagos y la tasa de interés constante, ¿sí? Recuerden que esto es un pago simple, ¿sí? Donde tenemos una tasa de interés que no se altera durante el tiempo, ¿sí? No va avanzando a medida que van avanzando las cuotas con otro tipo de tasa, ¿sí? En fin, bueno, eso es un pago inicial, ¿sí? Un pago simple diferido con cuotas y tasa de interés. Bueno, y las otras dos funciones financieras básicas que quería tocar así muy brevemente son TIR y BNA. Si TIR, por ahí las conocen como TIR y BAN o BAN y TIR, son... si alguna vez estuvieron en un curso de finanzas y demás, son dos de las funciones, dos de las herramientas más básicas, ¿sí? Para analizar un proyecto de inversión en lo que es rendimiento y rentabilidad, ¿sí? Que básicamente lo que van a hacer es, la TIR nos va a devolver la tasa interna de retorno de una inversión, ¿sí? Digamos, cuando hablamos de inversión, en este caso vamos a hablar de un flujo, ¿sí? Un flujo de caja que puede ser una serie de valores en efectivo, tanto positivos como negativos, ¿sí? Obviamente porque cada flujo, ¿sí? de esos ingresos que podemos tener puede ser positivo o negativo, o sea, podemos ganar o podemos perder quizás, ¿sí? En función del tipo de inversión y negocio que estemos haciendo, ¿no? Obviamente si hay una inversión donde cada mes sí o sí vas a tener ingresos, va a ser siempre positivo. Si es una inversión donde luego tenés meses por ahí de ventas, por ejemplo en ventas, donde no vendés o y perdés, o si vendés, por ahí tenés flujos positivos y negativos, ¿sí? Pero entonces básicamente es un índice, si es una tasa, que nos va a devolver el potencial obviamente de esa inversión, ¿sí? Para evaluar justamente la rentabilidad y comparar opciones de inversión, ¿sí? O considerar... digamos, el rendimiento, ¿sí? Evaluar el rendimiento de esa inversión. Entonces, fíjense, vamos a trabajar con una inversión inicial, en este caso menos, siempre la inversión inicial se tiene que colocar en negativo, ¿sí? Que sería el desembolso inicial de dinero. Y luego vamos a ingresar, en este caso vamos a generar 3 ingresos, ¿sí? Obviamente esto es aleatorio, perdón, es arbitrario, obviamente que lo vamos a nosotros definir en función de cuándo nos generaría esos ingresos y vamos a ir cargando esos datos. Pero inicialmente yo lo que hice fue, adrede, obviamente a propósito, lo que hice fue generar, por ejemplo, en la primera inversión, 3 ingresos de dinero que en realidad básicamente van a dar casi la misma, el mismo recupero, va a ser una inversión de 0, ¿sí? Una ganancia de 0. Y en el segundo caso tenemos 2 ingresos donde ya recuperamos, ¿sí? La inversión inicial. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar la función TIR? Fíjense, colocamos TIR, ¿sí? Primero vamos a colocar
El valor, en este caso, la función TIR tiene una particularidad que podemos definir. En lo que es el argumento de valores lo podemos aplicar como rango, ¿sí? O como celdas individualizadas. O sea, es lo mismo. Siempre lo que sí es necesario es que primero, sí o sí, el primer valor referenciado o directo, podemos poner un valor absoluto, obviamente, que esté dentro del argumento de valores tiene que ser un valor de la inversión inicial, que por lo general suele ser un valor negativo en la inversión, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo como rango, fíjense, siempre seleccionando primero la inversión inicial, ¿sí? O seleccionando con punto y coma cada uno, ¿sí? Eso es lo mismo. Fíjense, nos va a devolver 0,02 negativo. En realidad nos devuelve 0,02 negativo, ¿por qué? Porque esto obviamente no es infinito, ¿sí? Simplemente yo coloqué 166, pero esto debería ser 6667, sí, y infinito, ¿sí? Entonces, no va a dar 0 exacto, ¿sí? Pero, periódico, sí quise decir. Pero la idea es obviamente que la TIR nos va a dar negativo o 0, básicamente porque no tenemos un retorno de inversión, ¿sí? O positivo, simplemente estamos recuperando lo invertido, ¿sí? En el segundo caso, fíjense, vamos a adaptar la función. Nos va a dar 0 obviamente porque acá sí son números redondos y nos devuelve lo mismo. Fíjense, si yo por ejemplo en el último ingreso, en vez de 1666 pongo 2000, fíjense que ya nos va a dar un TIR positivo. Es decir, lo que representa esta tasa interna de retorno, ¿sí? es como una medida de rentabilidad de lo que estaríamos recuperando como invertido, ¿sí? Obviamente a mayor tasa TIR positiva, mayor va a ser obviamente la tasa de recupero, ¿sí? La tasa interna de retorno, entonces por lo cual el potencial de la inversión va a ser mayor, ¿sí? Esto lo que permite es comparar distintas TIRs con distintos proyectos de inversión, con distintos flujos de caja, positivos y negativos, y de esa manera evaluar cuál es el proyecto que nos devolvería más rentabilidad, ¿sí? Pero fíjense que esto no va a analizar en el tiempo, ¿sí? Que se recupera, sino que simplemente analiza la serie de valores en efectivo, ¿sí? Y el flujo en función de la cantidad de ingresos que nosotros dispongamos, ¿sí? Es decir, que esto por ahí es más digamos, más rentable que esto, pero por ahí el recupero lo logramos una vez que pasaron, no sé, 10 periodos, y este lo recuperamos en 2 periodos únicamente, ¿sí? Es decir, esto no contabiliza o no considera ese tipo de cuestión, ¿sí? Del tiempo. Pero bueno, fíjense, en este caso hicimos para dos ingresos, pero obviamente si acá colocamos 3000, por ejemplo, también nos va a dar obviamente positivo. Fíjense que para estas dos inversiones, con una inversión inicial similar, ¿sí? Obviamente que nos convendría, ¿sí? Tomar el proyecto donde tenemos una tasa interna de retorno más positiva que la otra, ¿sí? Y además en menor cantidad de flujos de ingresos, es decir, en menos gasto, digamos, menos esfuerzo, ¿sí? O menos demanda de tiempo para lograr, obviamente, ese cometido de ganancia, ¿sí? Bueno, y la otra función, sí, es la VNA o también VAN, sí, yo la conozco como VAN, pero en Excel está tipificada como VNA, que es el valor neto actual o valor neto presente o valor actual neto, sí, como la conocía yo anteriormente, que básicamente lo que va a devolver en este caso no es una tasa, ¿sí? Sino que nos va a devolver el valor neto presente, ¿sí? Es decir, actual, de una inversión a partir de una tasa de descuento, que ahora les digo cómo se trabaja con esta tasa, y una serie de pagos futuros positivos y negativos. Es decir, en este caso, la función lo que va a devolver, ¿sí? Es, digamos, va a calcular el valor presente de los flujos futuros, ¿sí? Para determinar cuánto vale una inversión en la actualidad, ¿sí? Esa sería la diferencia con el TIR. Si el TIR es una tasa que nos devuelve como de retorno de la inversión, ¿sí? Y esto básicamente es el valor presente, ¿sí? El valor de los flujos que vamos a generar a futuro, ¿sí? Determinados por, obviamente, por la inversión que tenemos en la actualidad, lo que vamos a invertir, ¿sí? Lo que tiene esta función, sí, es una particularidad y además es un tema que, digamos, dentro de lo que es finanzas siempre es difícil de calcular, ¿sí? Que es la tasa de descuento. ¿Qué es la tasa de descuento? Porque básicamente nosotros lo que queremos acá es generar no una inversión inicial, sino analizar distintos flujos positivos y negativos a lo largo del tiempo, ¿sí? Y evaluar cuál es el valor actual de ese dinero. Es decir, cuál es el valor actual de esos flujos de fondos futuros que vamos a generar, ¿sí? Cuánto nos representaría actualmente en valor, ¿sí? Pero a ese valor se le condiciona una tasa de descuento que es específicamente lo que hace a ese valor actual. ¿Se entiende? Porque si yo digo, perfecto, mañana gano 1000, pasado pierdo 500 y pasado gano 2000, es muy sencillo, o sea, estoy haciendo 1000 menos 500, 500 más 2000, 2500. Entonces digo, perfecto, en realidad mi valor actual va a ser de 2500. Pero
justamente el valor neto actual se condiciona con una tasa de descuento, que es una tasa que tiene múltiples tipos de aplicaciones, sí que es una tasa siempre complicada de aplicar en finanzas, que básicamente puede representar distintas cosas, ¿sí? Puede representar un costo de oportunidad, ¿sí? Por ejemplo, de renunciar a hacer algo por otra cosa, ¿sí? Puede representar, por ejemplo, lo que es el costo de capital de la empresa, ¿sí? O sea, cuál es una demanda estimativa de lo que nos representaría en porcentaje el gasto para lograr esos flujos, por ejemplo, ¿sí? O muchos lo que hacen es, que esto lo estuve investigando, es por ejemplo estimarlo con inflación, ¿sí? Por ejemplo, el coste del dinero a largo plazo, ¿sí? Es decir, cuál es el coste de ese dinero, ¿sí? O la inflación negativa, o sea, en detrimento de lo que perderíamos, ¿sí? Si consideramos a esos flujos futuros aplicados a esa tasa de inflación que obviamente ya están definidos de antemano. Por eso esa tasa negativa de inflación, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hacer un ejemplo. Fíjense, vamos a empezar con una tasa de descuento 0 para que vean cuando no afecta una tasa de descuento qué es lo que devuelve la BNA, ¿sí? Vamos a aplicarla en este ejercicio. Fíjense, yo coloco BNA. Vamos a colocar primero la tasa, ¿sí? En este caso vamos a colocar la tasa que es un 0%, ¿sí? Y acá lo que vamos a colocar son los distintos valores, ¿sí? En este caso vamos a hacerlo de distinta manera. Acá sí hay que colocar un punto y coma, ¿sí? Fíjense, vamos a colocar los 3 flujos, ¿sí? O series de pagos futuros, ¿sí? Tanto positivos y negativos que vamos a tener para analizar. Y fíjense que lo que me va a devolver es 2500. Venga, vamos a sacar acá las comas. Fíjense, entonces, básicamente tenemos 2500, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque es lo que decía antes. Fíjense, si nosotros tenemos una serie de flujos donde no tenemos una tasa que condicione esos flujos, ¿sí? Simplemente lo que va a hacer la BNA es simplemente calcular la suma y la resta de esos valores, ¿sí? Tenemos 1000 menos 500, 500 más 2000, 2500. Entonces nos va a devolver ese valor. Pero lo que nosotros, y justamente el potencial y lo valioso que tiene la BNA, ¿sí? Es que nosotros podemos aplicar una tasa de descuento que nosotros consideremos, ¿sí? En detrimento de esos flujos positivos, de esos flujos futuros, ¿sí? Porque obviamente no es lo mismo evaluar el dinero que podríamos tener dentro de 3 periodos, ¿sí? Respecto a lo que valdría hoy, ¿sí? Siempre obviamente en consideración de estos costos que les decía, costo de oportunidad de poner el dinero en otra inversión, ¿sí? El costo del capital, o sea, cuánto nos costaría invertir para esos flujos, o por ejemplo la inflación que se utiliza mucho, que es el coste del dinero a largo plazo, ¿sí? En detrimento de lo que perdemos por hoy considerar ese valor actual, ¿sí? Obviamente no es lo mismo tener 2000 hoy que 2000 mañana, ¿sí? En el sentido de lo que es la inflación. Entonces, fíjense. Si nosotros colocamos una tasa de descuento adicional, si vamos a colocar por ejemplo un 5%, fíjense que la BNA nos va a devolverse a un valor menor, ¿sí? Obviamente porque lo que estamos acá considerando es ese detrimento, esa diferencia o esa afectación que tiene esa tasa para con los flujos futuros, ¿sí? De inversión, ¿sí? De lo que serían los pagos futuros, ¿sí? Entonces, a medida que digamos, tenemos una tasa más grande, la inflación obviamente, la BNA va a ser menor, ¿sí? Por ejemplo, si colocamos una inflación para los 3 periodos acumulada de un 20%, por ejemplo, en inflación, ¿sí? Obviamente que hoy tendríamos un valor nominal de 1644, ¿sí? En función de esos flujos futuros de 3 ingresos y egresos condicionados en esos 3 periodos, ¿sí?